Sí, la presencia estaba fuerte en un momento de la adoración. Y de repente salen palabras inspiradas, ¿cierto? Somos inspirados por Dios para predicar, para profetizar. Eso es bíblico. Y yo le decía a Jesús que yo quiero decir lo que Él dijo. Es decir, yo no quiero hablar de mí. No quiero hablar de usted. Yo quiero hablar de las cosas que Jesús habló. Y es más, les decía, y también quiero hacer las cosas que usted hizo, Señor. ¿Se dan cuenta? Porque una cosa es lo que Jesús dijo y lo otro es lo que Jesús hizo, ¿cierto? Porque lo que hizo respaldó lo que dijo. Por eso las señales tienen que venir a respaldar la palabra. Él hablaba, declaraba y las cosas eran hechas. Entonces, que ese sea su sentir. Hablar lo que Jesús habló y hacer las cosas que Jesús hizo. Y algunas cosas que Jesús hizo tuvieron un alto precio significativo, ¿cierto? Este hombre, este Dios que fue hombre, se apartaba y oraba muchas horas a solas y también con sus discípulos. Son cosas que Él hizo. Entonces, quiero relatar ahora un par de historias que se complementan. Por eso yo decía del verso 12, estamos en el capítulo 11 del libro de Marcos, del verso 12 al verso 26, ocurren varios sucesos que se entrelazan. Porque uno no puede leer una parte de la Biblia como algo independiente. Siempre tiene que estar asociado al contexto del párrafo, después al contexto del capítulo, después al contexto, ¿cierto?, de la Biblia entera, del libro también. Y como decía, yo quiero hablar lo que Jesús habló y qué cosas Jesús más repitió. Analizando el ministerio de Jesús, solo de lo que Jesús dijo, ¿cierto? De las cosas que veo yo en la Escritura, lo que más repite, ¿cierto?, es que llama a la gente al arrepentimiento, ¿sí? En términos como muy general. Pero de lo particular, ¿de qué se apropia? De hablar del perdón. Fue tan significativo para Jesús enseñar esto que lo deja, ¿cierto?, a los pies de la oración del Padre Nuestro. Porque yo recuerdo que me llevaba una tía abuela a la iglesia católica, años del chiquito, y ahí me enseñaron el Padre Nuestro. Y yo me lo sabía de memoria cuando niño. Después, cuando fui joven, se me olvidó el Padre Nuestro, porque hice cosas de jóvenes. Pero después, cuando ya me entrego completamente, me tuve que aprender nuevamente, más que lo literal, el significado de lo que Dios quiere enseñarnos cuando nos da una pauta y un orden para poder tener una vida de oración, ¿cierto? Pero vemos también, nomás nos fijamos en la oración del Padre Nuestro y no nos fijamos qué es lo que dijo antes y qué es lo que dice después. Y lo que dice después habla realmente del poder que hay detrás del perdón. Porque cuando usted ejerce el perdón, hay un poder manifiesto detrás del perdón. Nos gusta el poder de Dios, ¿cierto? Nos gusta orar por los enfermos, nos gusta, ¿cierto?, ser usado por las maravillas, los milagros, los prodigios y todas las señales. ¡Ay, qué bien nos podríamos sentir! Pero poco se habla de que el perdón, o en el perdón, también hay poder. No sé si usted se está ya sumergiendo. ¿Qué es lo que hay más allá del perdón? Es un buen título, es una buena enseñanza, es una buena escritura. Y les digo, y esto es como información fresca, aún hasta el final de la adoración buscaba, googleaba. Y mire, la ciencia dice, la psicología podríamos definir,
dice lo siguiente, de que cerca del 50%, algo aproximado lo dice, algo aproximado porque no hay una estadística literal, pero hay una estimación que los grandes problemas que la gente tiene, estamos hablando en un contexto secular, aquí no involucramos la iglesia, pero la iglesia repite el patrón del mundo, son los mismos pecados, son los mismos problemas, ¿cierto? Dice que estas estadísticas, que cerca del 50% de la población tiene problemas en el área del perdón. Y uno dice tal vez, no, en la iglesia no es así. Es así. Se repiten los patrones. Ahora, la diferencia es que no se debieran repetir. La realidad es que se repite el patrón. Es decir, ¿qué significa? Que la mitad de los que estamos acá tienen problemas con el perdón, con el área del perdón. Es decir, ¿están atados? ¿Realmente tienen dificultad? Y cuando usted no perdona, Dios no lo perdona. Y lo dice al pie de la oración del Padre Nuestro. Porque si no eres capaz de perdonar a aquello que te ofende, yo tampoco, dice Dios, te voy a perdonar tus pecados. ¿Y sabes lo que significa no ser perdonado por Dios nuestros pecados? Te fuiste para el otro lado eternamente. Para no decir infierno, porque algunos se asustan cuando uno dice el infierno. Pero esa es la realidad. No lo quiere entender, pero esa es la realidad. Entonces, yo decía, aquí habla una historia que comienza a hablar de una higuera. Mire la capacidad intelectual de Jesús y espiritual que concluye toda esta historia que le voy a relatar, que todavía no la leo, parte hablando de una higuera, de un árbol, ¿cierto? La higuera da higos, conocen eso, ¿cierto? Y termina esta gran historia, este gran evento del ministerio de Jesús, hablando del perdón. Y yo decía, ¿qué relación hay entre la higuera y el perdón? Es tremendo. Es como que Jesús, cuando da una puntada, no la da sin hilo, la da con hilo. Es como cuando disparan al cielo para matar un pato. Esa vara, si es posible, le pega a 2, a 3, a 4, a 5, a 10 patos y caen, ¡pum! Ese es el mensaje de Jesús. No es inerte el mensaje de Jesús. Dice del verso 12, capítulo 11 del libro de Marcos: aférrese a su silla, que el Espíritu Santo nos hable, porque Dios nos va a llevar a otros niveles de gloria con esto. Ay. Dice el verso 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos, mire, tome esa palabra, viendo de lejos, 100 metros, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros aparentamos algo que no lo somos. ¿Se han dado cuenta? Podemos ver a la distancia una persona y la encontramos incluso atractiva, la encontramos con personalidad, la encontramos con carisma, pero cuando nos acercamos nos damos cuenta que es otra historia. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, solamente hojas, hojas y hojas. Es como cuando uno lo relaciona con un dicho chileno: pura paja, pura paja, pura paja. No hay nada de contenido. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esa es la primera historia, el primer referente. Después se sumerge en otra historia, ¿cierto? Que tiene un paralelo. Como título, en el verso 15 dice purificación del templo. En el verso 12 el título dice maldición de la higuera estéril. En el 15 como título dice purificación del templo. ¿Qué tiene que ver la higuera con la purificación del templo? Dice el verso 5: vinieron pues a Jerusalén
y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y Jesús era bravo. Jesús no iba con cosas. Jesús se las cantaba de una. No la dejaba pasar. No, aquí el pastor, total, el pastor me tolera, el pastor me ama, total. ¿Qué se va a dar cuenta el pastor? Pero cuando estoy inspirado de Dios y tengo que llamarle la atención y reprenderlo, ¿lo hago o no? Por eso quiero hacer las cosas que Jesús hizo. Vi un espectáculo de negocio dentro del templo. No vio lo fundamental, que lo fundamental era la oración en el templo, el estudio de la palabra, y solamente había comercio. No. Verso 17. Y le enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Lo que menos hacían era oración. Lo que menos hace hoy la iglesia es orar. Estudian la palabra. ¿Y la oración dónde está? Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar la palabra hay que estudiarla. Pero ¿sabe cómo la palabra crece, cierto, en nosotros, en el alma, cuando usted la abona? ¿Y cómo la abona? Con la oración. Si no le dice el abono, no crece la palabra en nosotros, solamente palabra y nada más, algo humano, algo intelectual. Pero para que eso pueda producir el cambio significativo, tiene que ir con el abono. Y el abono es la oración. Porque la vida de oración de un discípulo abona la palabra y la palabra lo transforma. Si no hay una vida de oración, no hay transformación. Por eso hay cuánta gente que predica la palabra y no tienen una vida de oración. Nada, cero, seco de oración. Y cuando predica nadie se le convierte. A lo más podrían decir: qué bonito mensaje. Pero a mí, por lo menos como predicador, no me interesa que usted diga al final: qué bonito mensaje. No me interesa eso. A mí lo que me interesa es que el Espíritu a través del mensaje lo redarguya y que se arrepienta. Eso a mí me bendice. Eso a mí me importa. Eso me llama la atención. Estamos como los mercaderes, haciendo mercancía de la iglesia, aprovechándome de la economía de la gente y no llevar a la gente a una vida de oración. Porque el que me diga que yo no lo he llevado a la oración, yo le diría: usted es un mentiroso. Porque si no, sígame todos los días de lunes a domingo a las 5 de la mañana en el altar. ¿Quién podrá decir que no estoy ahí parado? ¿Quién podrá decir que no estoy con ustedes? Así que esta es casa de oración. Escuche bien, este lugar es casa de oración. Usted no ha llegado a cualquier lugar. Este es un lugar llamado casa de oración. Es un lugar donde se busca la presencia de Dios. Por eso la palabra está siendo ratificada, está siendo confirmada con señales. Por eso, entre varios de ustedes, y muchas veces puede ser misericordia, pero por último, por misericordia, están siendo sanos y libres y salvos. Y esto es el inicio. El inicio. El Espíritu Santo me decía: lo que hoy estás viendo es solo el inicio de lo que viene. Bueno, ¿quién lo creyó? Yo lo creo. Y seguimos con la historia. Jesús se molesta. Y Jesús se molesta con nuestra condición. Cuando deliberadamente pecamos, se aparta. Dice, verso 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Quién no puede admirar a Jesús con lo que dijo y con lo que hizo? Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Nuevamente se mete en la historia de la higuera. ¿Se da cuenta? Esto me gusta porque comienza a hablar de la higuera y se mete, habla de los mercaderes
habla de la casa de oración y se mete de nuevo en la higuera. Y dice en el 20, y pasando por la mañana, es decir, al otro día, 24 horas al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús pasó de nuevo por el mismo lugar, porque sabía que Pedro le iba a preguntar, le iba a contar: mira, Señor, la higuera, la que tú maldijiste, se secó. ¿Saben? Que esa higuera específica dio pura hoja y no dio el fruto que tenía que dar. Esto es como todo aquel que no da fruto en el ministerio, en la vida espiritual, tarde o temprano se va a secar. ¿Lo escuchó? Ahora, ¿lo entendió? Ahora, ¿lo tomó? Este no es una iglesia para solamente venirse a sentarse. Este es un lugar donde usted se puede desarrollar y dar fruto en cualquier área que usted se quiera desarrollar. Porque hay algunos que le tienen miedo al micrófono y dicen: yo nunca voy a predicar. Bien, pero puede trabajar en otra área. Puede trabajar en la música, puede trabajar en la danza, puede trabajar en la finanza, puede trabajar con los niños, puede trabajar con evangelismo, puede ser parte de un discipulado y no necesariamente usar el micrófono. Y a otros le encantan los micrófonos, ¿cierto? Entonces Pedro se da cuenta del que estaba a su lado. Yo creo que, parafraseando, Pedro decía: dice cosas y se cumplen. Wow. Me voy a arrimar por si acaso dice los números de la lotería y me gano la lotería. Ese era el poder de Jesús. No lo iba a hacer, pero lo estoy parafraseando porque este Pedro se dio cuenta quién es el que estaba a su lado, que decía cosas y se cumplían. Yo quiero ser como Jesús. Y yo tengo una palabra para Isabel, para tu familia. Al final voy a orar por tu familia, por ese caso puntual, porque voy a decir algo como Jesús dijo sobre la higuera y va a ser hecho. ¿Lo tomó Isabel? Lo vamos a hacer ahora al término de la prédica. Quiero hacer lo que Jesús dijo, hizo. Entonces este Pedro dijo: hoy lo que tengo a mi lado es tremendo. Diga conmigo: lo que yo tengo en mi alma. Diga conmigo: lo que yo tengo en mi alma es tremendo. Ay, tal vez no todos entendemos eso, pero Dios se lo va a ir revelando, ¿cierto? Porque de cierto, verso 23, mire, respondiendo Jesús le dijo: tener fe en Dios. ¿Cómo los trata? ¿Cómo los trata? Y aquí, ¿qué tiene que ver la higuera con lo sobrenatural? Porque ya aquí se pone a hablar lo sobrenatural, Jesús. Lo imposible para que se haga posible. ¡Wow! ¿Quién no tiene un imposible hoy día? Yo creo que si somos honestos, todos tendríamos que levantar la mano. Un imposible. Entonces, esta prédica es para usted. ¿Qué tiene que ver? Mire, se lo voy a decir. ¿Cuál es el vínculo, la relación entre la vida de oración, ¿cierto? Entre la historia de lo sobrenatural. Es que la higuera, en términos teológicos, significa Israel. Es el pueblo de Dios. Entonces, cuando aquí Dios trata a la higuera, está tratando a Israel, el corazón de Israel. Pura hoja. Un árbol, pura hoja. Y si contextualizamos la definición de higuera, le está hablando a la iglesia de hoy.
que somos nosotros. Entonces, esta es una palabra que te puede bendecir como te puede maldecir a la vez. Y Jesús empieza a hablarle a la iglesia, o le empieza a hablar a Israel, o empieza a hablar de la higuera, y se mete en otro tema, ¿cierto?, que tiene que ver con todo lo sobrenatural. Y le dice Jesús, después que Pedro le hizo la observación, y quedó impresionado Pedro, le dijo: porque de cierto os digo, cierren sus ojos por favor, miren, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Llegar a ese nivel de poder, de decir a los montes: sale de ahí y échate en el mar. Wow. Eso nosotros no lo creemos. No lo creemos. No lo creemos. Nos cuesta. Por eso Jesús dice: hombres de poca fe. Les dice aquí: tengan fe en Dios. No fe en los amuletos, no fe en su economía. Tengan fe en el que hay que tenerle fe, confianza y seguridad. Y dice: partimos con la higuera, seguimos con la higuera, ¿cierto? Se mete en la vida de oración que la iglesia tiene que tener, ¿cierto? Una vida de oración. Pedro le hace la observación de la higuera. Jesús le dice: es más, no solo vas a tener poder para maldecir una higuera, secar una higuera, sino que si les dice a los montes: échate en el mar, si no dudares en tu corazón, será hecho. Yo me acuerdo que en otro lugar que estábamos, pero digo, la iglesia acá, un chico de nombre Ariel que tenía un tumor terminal en el cerebro, 21 años de edad, esto fue hace como 10 años atrás, o un poquito más, 12 años. Lo iban a operar porque no tenía solución. Era un cáncer muy agresivo, un tumor muy agresivo. El hombre sufría unos dolores horribles. Estaba listo para la operación aquí en la FUSAT, aquí en Rancagua. Esto no es Santiago, esto no es en Brasil, ni en Perú, ni en Argentina. Aquí, Rancagua, Chile, la FUSAT. Y decíamos, yo me acuerdo que le solté una palabra, le dije: Ariel, tú naciste en la mejor década para ser sano. Y le dije a ese tumor: sécate. La palabra que el Espíritu me inspiró: sécate en el nombre de Jesús. En el acto el dolor desapareció. Se fue a hacer los últimos exámenes supuestamente para que lo operasen. Y el médico, que era un neurólogo, un cirujano, un neurólogo, decía: esto es imposible, porque el tumor se secó y ese tumor quedó como una pepita de pasa, chiquita, reducida. Y él decía que médicamente un caso entre millones para que el tumor detenga su crecimiento y nada más. El médico decía: pero para que se haya reducido su tamaño al de una pasa, el médico dijo: solo Dios, solo Dios. ¿Por qué pongo este ejemplo? Si quiere aplaudirle a él, mire, aplauda a él. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces pensamos que esos milagros son para los otros y no para mí. Somos pesimistas en la fe. Tenemos una fe pesimista. Entramos al campo de batalla de la fe derrotado. Por eso no se van a manifestar las cosas. Y yo a varios de los que he podido orar, hemos orado y hablado de sequedad, y las cosas desaparecen o se secan, o en el tiempo de Dios, cuando Él quiera. Porque uno no es el que hace el milagro, uno es el que dice la palabra, porque yo creo en esa palabra.
¿cierto? Y aquí se mete en algo muy delicado y profundo. El verso 24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Wow. De nuevo toca el tema de la oración. Es decir, 2 veces le habla a la higuera, le habla al pueblo de Dios la oración. 25. Y cuando estéis orando 3 veces, la tercera vez, le habla a la iglesia del día de hoy que tiene que tener una vida de oración, pero esa oración está condicionada para lo sobrenatural. Ya lo dije y lo solté. Lo quería decir al final, pero lo solté. Ahora si quiere se puede ir. Ya es ministrado. Pero le dice: y cuando estéis orando, no cuando estés estudiando la palabra de Dios, no cuando estés compartiendo y evangelizando. Porque como que alguno, ¿cierto?, se confunde. No, cuando estemos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene otro capítulo, tiene otra etapa, tiene otro significado, tiene otra importancia. Estamos hablando de la vida de oración. Para que su oración entre en el altar, entre en sus aposentos, entre en la presencia de Dios, está condicionada a algo muy importante. Donde el 50% de la población está atada. Y yo creo que todavía el 50% para mí es poco. Yo diría, como Dios nos usa en el tema de la sanidad interior, de toda la experiencia que hemos tenido, yo creo que fácilmente el 80 al 90% la gente todavía está atada al término del perdón. Pero pastor, ¿pero por qué me va mal? ¿Por qué me meto en una y todavía no termino esta y me meto en otra? ¿Por qué pasa esto? Y me lo preguntan. Y cuando empezamos a inspeccionar, empezamos a estudiar el caso, nos damos cuenta que todavía su corazón está atado al perdón. Hay una oración que Dios no la escucha. Esa oración es aquella cuando usted todavía no ha perdonado a su semejante. Dios no la escucha. Como que Dios, usted está orando y como que Dios se hace el indiferente. ¿Qué dijiste? ¿No se ha dado cuenta que de repente usted está conversando y usted le pregunta: ¿qué dijo? Así es Dios, indiferente. Porque no ponemos la atención en algo que es sumamente vital en el desarrollo de la vida de un discípulo. El tema del perdón. Los problemas del matrimonio, 99,9%, es porque no somos capaces de reconocer que metimos las patas, que nos equivocamos, que somos tosudos, rebeldes, porfiados, que ofendemos. Y que cuando ofendemos y nos damos cuenta que ofendemos, nos cuesta pedir perdón. Esas oraciones son vanas, no sirven, pierdes tiempo. Yo no estoy aquí para perder tiempo. Yo estoy aquí para invertir el tiempo en la obra de Dios, para que Dios me pueda escuchar y que cuando yo suelte una palabra específica en usted se cumpla esa palabra. Cuando algunos me dicen: no, pastor, usted tiene fe, es que no es solamente fe, es cuando Dios me dice que tengo que perdonar a mí, al que me ofende lo perdono. Entonces cuando yo perdono al que me ofende, porque yo también he sido ofendido fuertemente en mi vida, usted me podrá decir: no, usted, pastor, está livianito, está sanito, usted no tiene los problemas que tengo yo. No, no es así. Porque a mi edad de 26 años de edad, a los 22 llegué a la iglesia. Tuve que enfrentar una realidad de perdonar a mi padre biológico. Era más que rencor. Yo a mi padre lo odiaba a muerte. Y tuve que aceptar esa realidad de Cristo en mí por la palabra. Y tuve que perdonarlo de corazón. Pero ¿sabe? Cuando lo perdoné fui libre. Hay gente que ministra no siendo libre. Hay gente que predica no siendo sano. ¿Qué le voy a enseñar yo a usted, futura pastora? Perdonar si yo no he perdonado. ¿Qué va a correr sobre usted
Si yo nunca he perdonado al que me ofendió, ¿qué autoridad tengo yo para enseñarle que tiene que perdonar a su ofensor? Es que, pastor, es que yo no siento perdonar. Si para perdonar usted no tiene que sentir, tiene que obedecer. Es que, pastor, se merece el infierno. Lo más probable, como tú también te mereces el infierno. Porque si te ofendiste, me dice, pastor, mire lo que me dijo la hermana. Vamos a poner un nombre que no se repita, a ver. Y si hay alguien llamada Juanita, me va a perdonar. La hermana Juanita. Llega y me dice, pastor, mire la hermana Juanita, mire lo que está diciendo de mí. Castíguela, porque eso llegan para que uno los castigue, los confronte, los avergüence, ¿cierto? Haga justicia, que descienda fuego del cielo. Pastor, ore para que la hermana Juanita sea consumida con fuego del cielo. Buscan venganza. Y como uno ya está madurito en estas cosas, uno percibe, huele la hediondez. No es por usted, pero es un ejemplo. Uno huele, al Pedrito le falta. Pedrito, yo le digo Peirito, como le dicen por ahí. Le dice usted, pastora, le dice Peirito. ¿Cuánto? Pero yo le decía Peirito. Le digo, Peirito, vaya y pídale perdón a la hermana Juanita. Y Peirito salta, pero si ella me ofendió, pero tú tienes rencor. ¿Y quién es más culpable? ¿El que ofende o el que guarda rencor? Los dos se van al infierno. Los dos se van al infierno. Jesús dice, parafraseando, quieren grandes cosas, quieren milagros, quieren prodigios, quieren ser sanos, quieren ser libres, pero sus corazones están atados. ¿Cómo yo voy a intervenir? Jesús no puede intervenir en un corazón atado. No puede. Él quiere, pero no puede, porque usted no le da la puerta y la llave de su corazón. Los grandes problemas. Entonces, esta es una historia entretenida, porque repasando un poquito, comienza hablando de la higuera, que él simboliza la vida de la iglesia. Le está diciendo a la iglesia que no ora. Le está diciendo a la iglesia que hace mercancía. Y sabe que eso no es curioso. No son pocas las iglesias que hacen mercancía. Que el pastor se pone, ¿cierto? Y se levanta. No estoy pensando en nadie. Se levanta y ve, escuchen, ¿sabe lo que ve en la iglesia cuando hay gente? Ovejas. ¿Y qué le da a la oveja al pastor? La lana, la leche y la carne. ¿Sí o no? Y cuando están ya casi deshuesadas, ya está casi en los huesos, ¿cierto? No les sirven, le abren la puerta para que se vaya. Pero cuando el pastor ve que no tiene oveja, sino que tiene hijos, ¿quién dijo amén? Un solo amén. Tengo pura oveja, un solo hijo. A ver, voy a preguntar. Pero cuando el pastor tiene hijo y no oveja, tan atento a la palabra, que Dios los bendiga. No son higuera con pura hoja. Y sabe que la historia, mire, porque lo busqué, qué interesante cuando uno profundiza en la palabra. ¿Qué significaba que la higuera tuviese solamente hoja? Dentro del contexto de la gente que entiende, cuando la higuera, mire, existen dos casos. La higuera, aquella que da solamente hoja, pura paja. ¿Escuchaba ese dicho, cierto? Liviano. Ay, este hermanito, ¿qué se cree? Pura paja nomás. Despectivo, ¿cierto? Pero lo que pasó acá, que ¿por qué Jesús se disgustó de la pobre higuera? ¿Por qué se disgustó? ¿Por qué la reprendió? ¿Por qué la maldijo? No porque, escuchen esto, no porque no tuviera fruto. Escuchen esto. No fue por eso. Porque la higuera alardeaba que tenía fruto y no tenía fruto, tenía pura hoja. Porque si la higuera no hubiese tenido hoja, no hubiese tenido fruto. Hubiese pasado por la higuera y nadie se hubiese dado cuenta. Entonces por eso Jesús dijo, de lejos observó la higuera, alardeaba que tenía fruto.
Porque generalmente la higuera que tiene hoja, paralelamente debe tener fruto. Escuchen esto, interesante. La higuera que tiene hojita, tiene fruto. Pero la higuera que tiene hojita y no tiene fruto, ¿cierto? Eso es como perder el tiempo, es como no alcanzar el objetivo, no cumplir el llamado. Y a veces nos vemos bonitos de lejos y pura hoja, alardeamos. ¿Qué habla? Mire, cuando le habla Jesús a la higuera para enseñar a los discípulos, ¿qué le está enseñando? Mire que esto es profundo. Le está hablando de la arrogancia, de lo que alardean. Miren, cuán frondoso soy yo. Oh, aquí vengo. Aquí viene el pastor de pastores. Aquí viene el doctor de doctores. Aquí viene el apóstol de apóstoles. Aquí viene el profeta de profetas. El maestro de maestros. El reverendo de todos los reverendos. Y usted se ríe, hay unos que son así. Se lo digo. Alardeamos ser algo y no somos nada, porque hay arrogancia. ¿Saben lo que Jesús le estaba diciendo a Israel? Un pueblo arrogante. Yo el otro día lo reconocía y lo contaba como un testimonio. A mí, cuando uno de mis pastores queridos me dijo, yo llego a la iglesia y me pongo a trabajar en la iglesia, como siempre yo he sido partícipe de la iglesia, y un día él me habla y me dice, ¿sabe, hermano? Porque no era ni pastor, no era ni líder, ni nada, era un hermano común y corriente, ¿cierto? Y me dice una realidad que me hizo llorar. Me dice, ¿sabe? Usted es arrogante. ¿Sabe lo primero que yo dije por dentro? Cuán equivocado está el pastor. Y le dio el clavo y me fui enojado con él, molesto. Y por mucho tiempo el Espíritu Santo me estuvo ministrando de lo mismo, hasta que tuve que reconocer mi arrogancia. Yo me jactaba de lo que había alcanzado en los estudios. Yo me jactaba de donde yo había estudiado en la universidad. Yo me jactaba porque marcábamos un antes y un después, entre muchos, de donde veníamos de estudiar, aquí a nivel nacional. Y eso yo lo proyectaba, no como ahora que bromeo con Josefa, se me enreda siempre, como está estudiando arquitectura, ¿cierto? A mucha honra. Y nuestro corazón, nuestra tendencia, y no quiero que nadie se escandalice porque todos somos adultos, nuestra tendencia es que somos arrogantes. No tendemos a eso, como que muy fácilmente nos vamos. Y el arrogante no es solamente el que levanta el pecho, sino que el arrogante es aquel también cuando el pastor le dice algo y no quiere reconocerlo, eso es arrogancia. Escondemos el pecado. El que esconde su pecado no prospera, dice la Escritura. Por eso dice, da gracia al humilde, al que se humilla. Entonces cuando le está hablando a Israel de la arrogancia, paralelamente le está hablando de la humildad. ¿Qué principio? Entonces Jesús nos ve de lejos. Mire, Jesús le pone el ojo y capta de una si usted tiene fruto o no. No, esta es pura hoja. Es pura hoja. Le dice, sécate. Por eso no fructificamos. Porque hay mucha arrogancia, mucha vanidad. Nos gustan los títulos, nos gustan las credenciales, nos gusta ser reconocido. Yo aprendo de esto de mi esposa, porque yo después de las prédicas siempre le pregunto a ella. Por mucho tiempo le estuve preguntando, oye, ¿te gustó la prédica? Porque yo quería que me dijera, sí, ¡oh, qué bonita, qué tremendo! ¿Cómo fuiste usado? ¡Bajaron ángeles! Y yo le decía, ya, respóndeme a mi esposa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero qué más? Sí, nomás, estoy parafraseando. Sí, nomás, pero ¿qué más? Pues dime algo bonito, algo que... Uy, cuán grande esposo tienes tú, ¿cierto? Ungido, oh, qué ministro, oh, sí. Y me dice,
Y no me pregunté de nuevo. Porque nos gusta ser reconocido. ¿Sabe? Por un punto de vista no es malo, claro, pero cuando ponemos mucho la mirada en el reconocimiento, eso es arrogancia, altivez de corazón. Así es usted y yo. Eso le molesta del pueblo de Dios. Esa arrogancia hizo que Israel caminase 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo has estado caminando dando vuelta en el mismo problema? En el mismo problema. Ve tu corazón, pídele perdón a Dios de esto tan específico y sumérgete en un nivel de oración maduro, contundente, eficaz, profundo, una vida de oración. Y la oración debe partir sí o sí para tener una vida de oración en el altar, en la madrugada. No puedes venir a predicar, llegar tarde, abrir la Biblia y predicar. Hay muchos que lo hacen. No puede ser. Póngase de pie. Los quiero entretener un poquito parado. Haga ejercicio, ¿cierto? Entonces, cuán importante, ¿cierto? Mire, hay cosas que, mire, hay cosas que ponemos mal la mirada, mal el enfoque. Que, mire, en la vida común y corriente, escuchen esto, en la vida común y corriente hay cosas que a usted le importan y son importantes y significativas, como por ejemplo tener un buen trabajo, un buen pasar, por eso estudia, por eso se sacrifica, ¿cierto? Y todos los que hemos tenido un trabajo, porque yo también hasta el día de hoy tengo un trabajo, y ¿qué nos pesa cuando nos tenemos que levantar? En el verano es rico porque hace calor, pero ¿y en invierno? Cuando afuera el pasto es blanco, en la calle, ¿sí o no? Le estoy hablando a los chilenos o los que viven aquí en Chile, que en invierno el pasto es blanco, significa grados bajo cero, y tiene que salir y toma el auto y el vidrio delantero está, pero no se ve nada porque hay una capa de hielo. Dígame que usted sale contento, jaja, qué rico ir a trabajar con frío. Pero son cosas que a nosotros nos preocupan en la vida común y corriente. Tener una familia, tener hijos, preocuparnos de los estudios y todo lo demás. Pero en la vida espiritual, ¿qué cosa a nosotros nos preocupa? Mire, y voy a hacer un sondeo de todo lo que yo he visto, de todo lo que yo he sentido. Nos preocupa congregarnos, ya, y algunos con dificultad vienen, pero se congregan. Nos preocupa la lectura de la Biblia, ¿cierto? Incluso nos preocupa la vida de oración, nos preocupa ofrendar, diezmar, y eso todo está bien. Pero le ponemos más el énfasis, ¿cierto?, a ciertas cosas, y algo que es vital, importante, estamos lejos. Lo importante y lo vital, porque está colgándose la eternidad, está referida a la eternidad de nosotros, es el perdón. Pero ¿en qué está relacionado el perdón? Mire, en esto hay 3 casos en relación al perdón. Cuando alguien a usted lo ofende, usted lo tiene que perdonar porque lo ofendieron. Y todos los días nos pueden ofender, ¿sí? Hasta por feo nos van a ofender, ¿sí o no? Ay, qué linda usted. No sabe mi esposa, qué linda, ¿cierto? Pero también tenemos que vincularnos con el perdón cuando usted ofende. Y nos cuesta darnos cuenta cuando ofendemos. Y nos protegemos, decimos, es que yo soy así. Oh, arrogancia. Es que yo toda la vida no voy a mirar a nadie. Por ahí yo escuchaba es que yo toda la vida, pastor, he sido así. Bueno, tenés que cambiarlo. Porque has ofendido, has sido duro, has sido tosco, has dicho palabras que no tienes que haber dicho. Por eso, ¿cuál es la mejor escuela para aprender de la ofensa y del perdón? El matrimonio. Bienvenidos los que se quieren casar, porque es la mejor escuela para aprender a perdonar. Si no, pregúntele a mi esposa y a mí también. Es bella. Y hay otra forma que nos vinculamos con el perdón. ¿La quieren saber? Cuando usted peca deliberadamente y no deliberadamente también, pedirle perdón a Dios. Que nos cuesta.
esta higuera solo tenía hojas. Y Jesús en el fondo les dijo: sécate. Aquí hay personas que Dios le ha dado dones, talento, llamado y ministerio. Y hoy, hasta hoy, no han hecho nada. Porque lo mínimo que usted puede hacer, mire, lo mínimo que usted puede hacer es la predicación, evangelizar de persona a persona. P2P o P2P es una tecnología que vincula una transacción, ¿cierto?, entre una persona y otra persona. Estoy gringo. Just very well. Yes, I do. Lo mínimo que usted tiene que hacer, y yo, es predicar el evangelio de persona a persona. Eso nos cuesta tenerlo como cultura. Dios nos va a pedir cuenta. No quiero que mañana Dios te diga: oye, pura hoja. Oye, pura hoja. Cuidado, porque aquí hay pura hoja. Escuchen, el tiempo se acaba para algunos, para que el Espíritu les diga: pura hoja. Escuchen, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. De todos estos temas, de la arrogancia o en relación a la humildad, mire, con esto ya estoy terminando, escuchen esto. De todos estos temas, la arrogancia, la oración, lo sobrenatural y el perdón, lo que más nos podría llamar la atención, me estoy poniendo yo como una respuesta, voy a decir algo, pero es de mi análisis. Yo digo, de la arrogancia a veces la desvaloramos, pensamos que no es importante, o la humildad me refiero. La vida de oración, dejémosla por mientras a un lado porque nos cuesta 1 kilo. Lo sobrenatural, el perdón, ¿cierto? También lo dejo a un lado porque, pastor, que sabe que me cuesta 1 tonelada perdonar. Pero nos podríamos identificar fácilmente, ¿cierto?, en el pedir con fe y que las cosas se echan así en forma instantánea y milagrosa. Por eso me gustaba el día viernes. Le invito que usted sea parte. Me decían, Kairos, que la radio, ya superamos los 1000 seguidores. Seguidores se dice, ¿no? Perdón, no manejo mucho la tecnología. Seguidores, ¿sí? Superamos las 1000 personas. Y me gustaba mucho el programa del día viernes con Katy y compañía, Ricardo, su esposo, ¿cierto? De todo lo que Dios está haciendo. Yo dije, aquí hay sustancia. Que le costó milagros creativos, como que cuando tiene el espolón en las piernas, en las 2 piernas, porque una cosa es tener un espolón en una pierna y tenía otra cosa, que no me acuerdo el nombre, algo de plantar, algo así. Eso mismo, fascitis, plantar. Y de las 2 cosas, ¿cierto?, el Espíritu Santo lo arrancó. ¿Quiere tener una vida así sobrenatural? ¿Quiere ser usado por Dios lo sobrenatural? ¿Quiere que Dios lo use con milagros, con prodigios y señales? ¿Quiere o no? Comienza a perdonar. Comienza a perdonar. Le aseguro, si Dios nos desnudara acá y nos mostrara en una pantalla al pastor Josué, vamos a estudiar el pastor Josué, dice el Espíritu Santo. Josué, wow, bonito nombre, pero no pasa nada. Es un ejemplo nomás, no estoy diciendo. Y es como el mismo computador, mire, en la eternidad existe una base de datos, para los que estudian informática, una base de datos de toda nuestra vida. A mí me saldría por ahí que el pastor David Benavente Escobar pudo perdonar a su papá. Y hay una pregunta abajo, ¿y a su mamá? Falta.
Es un ejemplo, estoy poniendo ejemplo, ¿cierto? Porque hay cosas en nuestra vida que todavía no la tenemos saldada, y seguramente en usted también. Por eso le cuesta avanzar, por eso le cuesta leer la Escritura, por eso le cuesta orar, por eso le cuesta congregarse, por eso cuestiona los diezmos y la ofrenda. Porque tiene el corazón atado todavía. Cuando usted es libre, cuando usted se siente impactado por Dios y visita al Espíritu Santo y lo sana y lo libera de enfermedades, lo sana de enfermedades hasta determinar, usted, su problema ya no es la wallet, ya no es la billetera. Su problema va a ser el hermano que está a su lado, que le ha dado tropiezo porque lo sigue ofendiendo. Cuando su corazón es libre y sano y salvo, a usted nada lo va a detener. Entonces, sus ojos cerrados, sus ojos cerrados. ¿Quiere lo sobrenatural? Sea humilde. ¿Quiere lo sobrenatural? Tenga una vida de altar, parta el día con el altar. ¿Quiere una vida sobrenatural? Perdone. Y va a ser capaz de decir a los montes: oye, monte, no te atrevas, ahora ándate para el mar, échate en el mar. Va a correr el monte, va a correr, se va a sujetar, porque va a haber un corazón libre del rencor, libre del resentimiento, va a haber un corazón lleno del altar, va a haber un corazón humilde y va a correr. El monte va a correr. Porque los impedimentos, lo imposible, le gusta ver su arrogancia, le gusta ver su falta de oración, le gusta ver su falta de perdón para que no se manifieste lo imposible. Imposible. El imposible le dice: mientras no perdone, yo estoy cómodo, voy a hacer un imposible para siempre. El imposible le dice a usted: mientras no tenga una vida de oración, tu imposible va a ser imposible para siempre. Y mientras seas arrogante, altivo de corazón, tu imposible todavía va a seguir siendo imposible. Pero le quiere ganar a lo imposible para que sea posible. Perdone al que le ofendió. Entra al altar todos los días y renuncia a la arrogancia. Porque algunos podrán decir: esta prédica no es para mí. Si tú fuiste capaz de decir eso en algún momento, ya eres arrogante. Ya te falta. Por eso no te siguen las señales. No te siguen los milagros. Por eso todavía hay boca abierta sobre tu cuello, sobre tus oídos. Todavía hay gente que te maldice porque nos ha perdonado. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por la palabra. Gracias por el mensaje. No vengo a entretener a nadie. Que Dios nos libre de entretener a ovejas, sino que lo que quiero es impartir a hijos, ministrarle a hijos. Porque escuchen, lo que viene esta iglesia, escuchen bien, anótelo, anote fecha, anote hora. Lo que viene para esta iglesia, necesita esta iglesia discípulos que sean capaces de perdonar las ofensas y correr para pedir perdón cuando ofendan y arrepentirse delante de la presencia de Dios. Esta iglesia necesita ciertos discípulos que tengan una vida de oración. Esta iglesia necesita discípulos que sean humildes, que no les gusten las credenciales,